Casa de Estudios Bíblicos, Cielos Nuevos y Tierra Nueva presenta Regresando a nuestro Creador. Naciones y lenguas vengan ante Él, pueblos todos. Hoy les presentamos Citas Santas, parte 3. Hola nuevamente, mucho gusto de saludarlos desde la Casa de Estudios Cielos Nuevos y Tierra Nueva. Bien, vamos a nuestra clase número 3, referente a las citas santas, a los tiempos especiales, a los tiempos de celebración, tiempos que el Creador estableció, en el cual nos enseña muchas cosas. Bueno, estamos hablando de tiempos especiales y días, y sobre todo días que hay que saber cuáles son. Hay que saber cuáles son en la Biblia, cómo son marcados, qué es lo que se hace, qué es lo que no se hace, qué es lo que se enseña, qué es lo que significa para nosotros y todas las bendiciones que rodean estos días especiales. Más adelante les voy a compartir un pequeño clip de video en donde tenemos algunas reuniones y sepan lo que hacemos, cómo lo hacemos, ¿verdad? Y qué es lo que anunciamos también. Por ahora vamos a la siguiente fiesta que se conoce como el Día del Pentecostés en el Nuevo Testamento, lo que se conoce como el Nuevo Testamento, específicamente en el libro de los Hechos, Bueno, ¿qué es esto? ¿Verdad? Pentecostés, ya dijimos en clases pasadas, viene de Pente, 5, en realidad es el día 50 después de 7 semanas contadas. ¿Dónde viene esto? ¿Y qué es? Se le conoce como la segunda fiesta peregrina. En la Biblia vemos que estas 7 citas o estos 7 momentos anuales se resumen en 3. Que es la Pascua, que es el Día de las Primicias y que es la Semana de los Panes sin Levadura. Esa es la primera fiesta peregrina, es decir, el pueblo de Israel desde sus tierras iban en esa fecha y subían a Jerusalén y celebraban eso, cuando había templos, cuando había sacerdotes, por supuesto, cuando había todo esto. La siguiente fiesta peregrina es la que se conoce como la fiesta de las semanas. Ahorita vamos a ver cuándo es, cómo se contaba el tiempo. Y la última fiesta peregrina, ¿verdad?, es lo que se conoce como la fiesta de las cabañas. La fiesta de las cabañas que comenzaba con el día del trompetazo. Es decir, estas 7 citas anuales estaban divididas en 3 que se hacían peregrinaciones a Jerusalén. Bueno, la segunda en peregrinar, que es la fiesta del Pentecostés, en realidad se conoce como la fiesta de las semanas. La fiesta de las semanas. En hebreo su nombre es Shavuot. Shavua es semana y Shavuot en plural es semanas. ¿Cuáles semanas? ¿Cómo que semanas? ¿En dónde están las semanas? ¿Por qué no me habían dicho de las semanas? Algunos pensarían, ¿y yo por qué no sé esto? ¿Cuándo se habla de las semanas? Bueno, vamos a ver lo que dice la Escritura. Vamos a Levítico 23 otra vez y miren lo que nos encontramos en el capítulo 23, verso 9 al 21. Voy a tomar alguna porción nada más para ir entendiendo lo que queremos saber por el momento. Y dice así, miren lo que dice desde el verso 9. Dice, habló el Todopoderoso a Moisés diciendo, habla a los israelitas y diles, cuando después de entrar en la tierra, fíjense que hay un detalle, entrar en la tierra que yo les doy, seguéis allí su mies, llevaréis una gavilla como primicia de vuestra cosecha al ministro, al sacerdote. ¿Sí? La mies es pues lo que habían sembrado, la cosecha, y de la cosecha de todas las gavillas, de todo, en este caso la cebada, ¿verdad? Porque se sembraba regularmente cebada y trigo. Lo primero que se cosechaba en la tierra en la época de la primavera era la cebada. Y una gavilla, ¿verdad? Es un grupo de espigas que se juntaban, que era una medida que se llama el homer. Bueno, dice, lo vas a tomar como primicia de vuestra cosecha al ministro y mecerá la gavilla delante de Yahvé.
para, dice, alcanzarnos su favor. Vean, el sacerdote la va a mecer. El día siguiente del Shabbat, del día de cese, del reposo, la va a mecer el ministro. Fíjense, esto es muy interesante. La va a mecer después del día de reposo, es decir, el día primero. Quiero que pongan atención un poquito en esto, porque a partir de aquí, en esta entrega de primicias, ¿verdad?, de la cebada, y en la siguiente entrega de primicias, que es del trigo, nos encontramos con este día que es un día después del sábado, un día después del día de reposo, ¿verdad?, lo que se conoce como el día primero. Bueno, dice, el día siguiente al sábado o al Shabbat la mecerá el sacerdote. Verso 12. Este mismo día en que mecieres la gavilla, vas a sacrificar un cordero de un año sin defecto como holocausto a Yahvé, junto con su oblación de 2 décimas de flor de harina amasada con aceite, como manjar abrasador de calmante aroma para Yahvé. Su libación de vino será 1/4 de sextario. No comerás pan, ni grano tostado, ni grano tierno hasta ese mismo día. Hasta traer la ofrenda de vuestro poderoso decreto perpetuo será este de generación en generación a donde quiera que habites. Eso se conoce como el día de las primicias, que ya lo vimos en la clase pasada, que está dentro de la Pascua, dentro de la semana de panes sin levadura. Ahora vean lo que dice en el 15. Vas a contar 7 semanas enteras a partir del día siguiente a el sábado, es decir, aquel día de reposo que se apartaba en la semana de la Pascua y después se llevaba la primicia en un día primero, conocido como domingo. Dice, vas a contar 7 semanas completas, enteras, a partir del siguiente día del sábado, desde el día en que habéis llevado la gavilla de la ofrenda mecida, hasta el día siguiente, vean, al 7º sábado, o sea, 7 sábados, 7 reposos. Vas a contar, ¿qué dice? 50 días. En hebreo dice, contarás el día 50, el día 50. Aquí es donde viene la palabra después que se traduce al griego y al latín y a nuestro idioma, que es pente, 5, Pentecostés 50, 50. Y entonces dice, ofrecerás a Yahvé una oblación nueva. Después de 7 semanas, después de que en la primavera se segara, se cosechara la cebada, se contaban 7 semanas, y se entregaba una ofrenda nueva que ahora iba a ser del trigo. Dice en el 17, llevaréis de vuestras casas como ofrenda mecida 2 panes hechos con 2 décimas de flor de harina y cocidos con levadura como primicias para Yahvé. Juntamente con el pan ofreceréis a Yahvé, dice, 7 corderos de un año sin defecto, 1 novillo y 2 carneros serán el holocausto para Yahvé, además de su ofrenda, sus libaciones como manjar abrasado de calmante aroma para Yahvé, dice el texto. Sigue diciendo, ofreceréis también un macho cabrío como sacrificio por el pecado y 2 corderos de un año como sacrificio de comunión. El sacerdote los mecerá como ofrenda ante Yahvé juntamente con el pan de las primicias y con los 2 corderos, serán consagrados a Yahvé y pertenecerán al sacerdote, Ese mismo día, ¿qué dice? Ese mismo día, o sea, el día 50, después de contar 7 semanas enteras, es decir, 7 sábados, ese mismo día convocaréis una reunión sagrada. La celebraréis y no haréis ningún trabajo servil. Decreto perpetuo será este de generación en generación en donde quiera que estés. Dice aquí en el libro de Levítico capítulo 23, del 9 en adelante. Bueno, ¿qué es esto? Obviamente sabemos que son instrucciones específicas para el pueblo de Israel. Dice, cuando entres a la tierra que yo te he de dar y empieces a cosechar el producto de la tierra, entonces vas a apartar y empiezas a dar instrucciones. ¿Se dan cuenta que tiene que ver con el ciclo de la agricultura?
entras a la tierra y empiezas a cosechar el producto. Se comenzaba en la primavera cosechando las espigas de la cebada y se entregaba una primicia como una ofrenda, es decir, la primicia es los primeros que se recolectan, son una ofrenda para el Señor. Y de ahí todo lo demás grano se podía usar por supuesto para Israel, para comer sus animales, etc. Y era la época de la Pascua. Se tomaba entonces y era la primicia. Hemos hablado en clases pasadas que esta primera porción de todas estas espigas, aquí hay cosas muy, muy profundas que no nos va a dar tiempo de detallar, pero tiene que ver con el pueblo de Israel. Imagínense la tierra entera, en una sección, en una parcela, sembrada muchas espigas, gran fruto. Y de todo eso representa a Israel, se tomaba una primicia, ¿verdad? Se tomaban algunas espigas como primicia y se llevaba al sacerdote. El día de las primicias, que se conoce como Bikurim, dentro de la semana de la Pascua o dentro de la semana de los panes sin levadura, representa cuando el Mesías iba a salir de entre los muertos, iba a resucitar como el primero de todos los israelitas. Qué interesante. Entre todas esas espigas que era Israel, iba a salir uno, ¿verdad?, que iba a ser resucitado de entre los muertos. Es la primicia que es el Mesías. Ahora, no solamente él como primicias, como el primero, porque él resucita hasta 40 días con sus discípulos y después es llevado hacia los cielos, y mientras tanto va pasando este tiempo. Dice la Biblia, después de aquel sábado, aquel día de reposo, posterior a él, vas a contar 7 semanas, vas a empezar con el primer día de la semana, ¿verdad? Ese se le conoce en el griego como Shabbat Shabbatón, ¿verdad? O un gran sábado, o sea, algunos traducen como gran sábado. ¿Qué quiere decir? Fíjense qué interesante. Primer día de la semana no necesariamente significa domingo, ¿verdad? Porque los días, además los días hebreos, como lo vemos litúrgicamente, según las festividades, comienzan al atardecer en realidad. Entonces, pero no necesariamente es domingo el primer día de la semana. Se le conoce como gran reposo o se le conoce también como misma semana entera, como si fuera una semana entera. Pero en realidad tiene que ver con el primer día para llegar al primer sábado, al primer reposo, que es una semana entera. 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, 5 se contaban hasta llegar a 7 semanas. Dice el séptimo reposo o el séptimo Shabbat o el séptimo sábado, dice vas a contar 7 semanas, dice después de ese vas a santificar el día 50, el día 50. Dice ahí llevarás una nueva ofrenda. En el pueblo de Israel, cuando llegaba la primavera, ¿verdad? Y comenzaba la tierra a dar su fruto, comenzaba con la cebada. Se tomaba la primicia, se llevaba al templo, se llevaba al sacerdote y entonces después todo Israel participaba de la cosecha. Pero pasaban las 7 semanas y después venía el producto de la tierra, que era el trigo, y se volvía a cosechar ahora el trigo, pero se tomaba otra vez otra pequeña porción y se llevaba también al sacerdote. ¿Qué significa esto? Hay muchas alegorías, muchas figuras, muchas cosas que tienen que ver en la Biblia, en estas citas con nosotros. Dice la Biblia que nosotros fuimos hechos de la tierra, fuimos hechos formados de la tierra. Qué interesante, ¿verdad? Porque nosotros somos tierra y nosotros, dice una parábola del Mesías, que cuando Él habla su palabra, Él habla su mensaje, su enseñanza, el Evangelio, nosotros figuramos a tierra. Ya vimos en una clase esta parábola sobre los 4 tipos de tierra. ¿Qué hay de esta tierra? Si da fruto o no, si viene uno a obedecer o no, a responder el credo o no. Ya vimos los otros 3 tipos de tierra en clases pasadas. Es decir, todo tiene que ver con nuestro comportamiento. Bueno, no podemos profundizar demasiado porque yo quiero que vayamos especialmente a lo que responde la Biblia respecto a lo que está en el libro de los Hechos y el del Pentecostés. Dependientemente de muchas cosas que aprender, entonces están estas 3 primeras citas en la primavera,
que se llaman Pascua y Semana de Panes sin Levadura y Primicias, y después de 7 semanas, después de las 7, el día 50 también era un tiempo de convocación. Dice, traerás una nueva, que dice aquí, es muy interesante porque dice, traerás una nueva ofrenda, nuevas gavillas. ¿Saben qué es lo que estaba pasando en Israel? ¿Qué es lo que esperaban ellos? Ellos todo el tiempo hacían esto. Cada año hacían la Pascua, hacían las primicias, hacían panes sin levadura durante 7 días, recolectaban su grano, contaban 7 semanas, y después de las 7 semanas, después del 7º reposo, llegaba el día 50, que era un día primero de la semana, y se reunían otra vez en Jerusalén, en el templo, y celebraban lo que se conoce como la fiesta de las semanas. Lo acabamos de ver en Levítico 23. Celebraréis la fiesta de las semanas. ¿Qué es esto de la fiesta de las semanas y el nuevo grano? Miren lo que dice el libro de los Hechos. Vamos ahora al libro de los Hechos, específicamente hablando. En el capítulo 2 ocurre algo proféticamente ya dicho, que no solamente está en Levítico 23, sino que en todos los profetas se había hablado de eso, y también el Mesías había dicho que un día el Padre iba a enviar su Espíritu desde el cielo para todo aquel que creyera. Miren lo que dice Hechos capítulo 2 del 1 en adelante. Dice, al llegar el día de Pentecostés, ¿se dan cuenta que está esta palabra? Pentecostés. En realidad en hebreo tiene que ver con el día 50, el día 50. Después, aquí piensen por un momento que no es cualquier día que alguien se inventó o nadie... que alguien diga, no, pues quién sabe qué es ese día, cómo se cuenta, cómo se llega. No es de que nadie sepa. La Biblia dice cómo se llega a ese día 50. Dice, cuando llegaba a ese, quiere decir que ya habían contado 7 semanas enteras y estaban reunidos todos en el día 50. Dice, estaban todos reunidos en un mismo lugar. De repente vino del cielo, dice, un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso, que llenó toda la casa en la que se encontraban. Y les aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Quedaron todos llenos del Espíritu Santo, vean, del aliento santo, de la presencia divina. Y se pusieron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. Había en Jerusalén hombres piadosos que ahí residían, venidos de todas las naciones que hay debajo del cielo. ¿Se dan cuenta? Había en Jerusalén hombres piadosos que ahí residían, que ahí estaban, venidos de todas las naciones que hay debajo del cielo. ¿Se dan cuenta por qué se llaman fiestas peregrinas? En aquella época, además, los israelitas o los judíos, como se le suele decir en el primer siglo, estaban fuera de Jerusalén en muchos lugares, peregrinaban desde todos esos lugares para ir a celebrar la fiesta. Y se dieron cuenta de lo que estaba pasando con los discípulos, porque aquí está hablando de los discípulos que estaban reunidos, dice, en el mismo lugar en la casa. Ahora, quiero decirles algo. Hay muchas cosas que hemos ignorado por muchos años. Incluso algunos de ustedes se van a empezar a dar cuenta de algunas cosas que no sabían. Pero el contexto de aquí es de que todos se reunían en el templo de Jerusalén. Y saben que para el hebreo, en la Biblia no aparece la palabra templo, no existe la palabra templo. Existe la palabra Bet, y Bet significa casa. Solamente que cuando se referían a la casa del Todopoderoso era Bet Elohim. Cuando dice aquí el texto traducido del hebreo, ¿verdad? De los conocimientos del primer siglo, y dice casa, evidentemente cualquiera en el primer siglo y cualquiera que sabe entiende que estaban en la casa del Todopoderoso en Jerusalén reunidos porque ahí era el tiempo de convocación. Y dice que estaban todos los discípulos, en este caso eran 120, que estaban reunidos también ahí en la casa, es decir, en un mismo lugar. El templo era muy grande, ¿verdad? Y había atrios muy grandes. Herodes lo había hecho muy, muy grande. Y entonces dice que venían judíos, israelitas de todas las naciones a peregrinar y estar ahí. Y entonces cuando estaban ahí dice que estaban también los 120 en la casa, o sea en el templo del Creador, en un solo lugar. Y viene este viento fuerte y cae sobre ellos y empiezan a hablar en otros idiomas. La palabra que aparece en el griego, ustedes pueden consultarla, es glosas, que tiene que ver con idiomas extranjeros. ¿Por qué esos 120 creyentes que eran seguidores del Mesías, discípulos del Mesías, la mayoría galileos,
era necesario que hablaran esos idiomas porque venían muchos judíos de muchas naciones con otros idiomas y empezaron a escuchar lo que el Todopoderoso quería que escucharan en ese día. Fíjense lo que sigue diciendo. Dice, al producirse aquel ruido la gente se congregó, verso 6, y se llenó de estupor al oírles hablar cada uno en su propia lengua, o sea, el idioma que cada uno sabía del lugar donde venía. Dice en el 7, estupefactos y admirados decían, ¿es que no son galileos todos estos que están hablando? Pues, ¿cómo cada uno de nosotros les oímos en nuestra propia lengua en la cual nacimos? Dice, había ahí partos, había medos, desde Elam, desde Mesopotamia, también de Judea, de Capadocia, el Ponto, Asia, Frigia, Panfilia, Egipto, la parte, dice, de Libia, fronteriza con Cirene, forasteros romanos, judíos y prosélitos, cretenses y árabes, todos les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas del Todopoderoso. Todos estaban estupefactos y perplejos y se decían unos a otros, ¿qué significa esto? Otros en cambio decían riéndose, estos están llenos de vino, de mosto. Entonces Pedro, presentándose con los 11, levantó su voz y les dijo, judíos y habitantes todos de Jerusalén, que os quede esto bien claro y presten atención a mis palabras. Y aquí viene algo que Pedro dice por primera vez entre toda esta gente que venía de afuera y estaban diciendo, ¿qué está pasando? Estos son galileos y como de pronto se oye un estruendo, viene un viento y de pronto se empiezan a hablar todos los idiomas de todas las personas que venían de fuera y escuchar un solo mensaje. ¿Qué significa esto? Estos 120 dentro de las citas santas de las fiestas en el día de Pentecostés no eran otros que una primicia que iba a ser sacada también de todo Israel como unas cuantas espigas y presentarlas al Todopoderoso cuando la presencia del Todopoderoso, el Espíritu Santo o el aliento santo cae sobre Israel y empieza el fruto a cosecharse. Así es, porque somos como plantas, ¿verdad? En esta tierra somos como plantas o como árboles. Y en el caso de Israel, también el trigo representa a Israel y el buen trigo cosechado como primicia son esos primeros creyentes que vienen en la presencia divina. Ya el Mesías había dicho que el Padre iba a enviar su promesa que era enviaré mi espíritu. De hecho, ya estudiamos con anticipación en Jeremías 31, del 29 en adelante, específicamente del 31, dice que el Padre iba a hacer un nuevo pacto con Israel. Y dice, y pondré mi espíritu en su mente y en su corazón. Pondré mis leyes, dice, en su mente y en su corazón, para que anden en mis caminos. ¿Qué es lo que estaba pasando? Que ese espíritu, ese aliento santo, vino sobre ellos en el día de Pentecostés, que se conoce como la fiesta de Shavuot, de las semanas, en el día 50. Este día es por demás muy importante. Este día hasta el día de hoy es fiesta. Y nosotros cada año nos reunimos y la celebramos, ya sea en casa, ya sea con familias o ya sea con varias familias, buscamos lugares, en donde quiera que sea, como dice el mandamiento, donde quiera que estéis. Es evidente y es obvio que no somos israelitas de hace 2000 años, que hay un templo, que hay sacerdotes, que hay liturgia, que hay sacrificios o hay misas, esto no, esto ya es del Antiguo Testamento. Cuando viene el Mesías, que es el sacrificio perfecto, entonces todos aquellos rituales, lugares y templos y todo queda en desuso. Ahora solamente queda los días santos y todo lo que significa, todo lo que nos enseña, todo lo que podemos lograr, todo el recordatorio del pasado y además la esperanza en el futuro. Este día de Pentecostés sucede algo asombroso además, cuando los galileos, que en teoría todos los judíos pues conocedores y sabios decían de los galileos, estos galileos no tienen ni escuela, no saben la Biblia, no conocen la sabiduría y menos van a hablar idiomas. Y resulta de que empiezan a hablar idiomas. ¿Cuál era la intención? Hablar idiomas, hablar otros lenguajes, hablar los idiomas de todos los judíos que venían, es darles un solo mensaje.
Cuando dice que empezaron a hablar las maravillas del Todopoderoso, significa que empezaron a hablar todos los misterios, el Mesías, ¿verdad? La presencia divina ya había venido, el pacto nuevo ya estaba establecido, y que ya íbamos a venir a ser una sola familia, un solo cuerpo, que ya se iba a acabar la religiosidad, que ya se iba a acabar el templo. Es más, algo muy importante en este aspecto. Cuando viene el día de Pentecostés, después de las semanas, la fiesta de las semanas, el día 50, dice que se dice estruendo y viene sobre los discípulos. Por supuesto, los discípulos eran israelitas. El hecho de decir que eran galileos no quiere decir que eran extranjeros, no. Galilea era una parte de Israel, había muchos israelitas ahí que vivían, sí se habían asimilado, había muchas mezclas, pero había fieles ahí, temerosos de hecho, fieles. Y cuando viene la presencia divina, dice el libro de los Hechos claramente que no entra en la casa, o sea en el templo, sino que entra en ellos, en los discípulos, en los 120. ¿Qué significa? Y además 120 era el número de los miembros del Sanedrín, ¿verdad? De los líderes judíos. ¿Qué significa esto? Algo asombroso. Que el Creador, por medio del Mesías, y lo que había dicho el Mesías era de que estaba cambiando la autoridad del Sanedrín, de los 120 judíos que legislaban a todo Israel, lo estaba cambiando a estos 120 discípulos o alumnos del Mesías. Y estaba viniendo sobre ellos la presencia divina, y estaban siendo elegidos ellos como las primicias, los primeros en ser cosechados de todo Israel. Y estaban recibiendo diferentes idiomas para transmitir un solo mensaje a todo Israel, y que escucharan las maravillas que es el Mesías. Está exaltado en los cielos, ha sido aceptado su sacrificio, y ahora viene a ser un nuevo pacto en un santuario no hecho con manos humanas, sino del Todopoderoso, levantado por el Mesías. Lo que se conoce como el tabernáculo caído de David estaba siéndose levantado desde hace 2000 años, para que todo aquel que creyera viniera a ser parte de este cuerpo y se uniera, aún la distancia, aún en el país o la ciudad donde esté, se uniera en un solo idioma, el idioma del conocimiento del Creador y del conocimiento del Mesías. ¿Qué les parece? Por eso esta fiesta también es importante y es un tiempo de celebración. Y hay muchas cosas más que decir. Yo les invito a que vayan a la página y escuchen las clases correspondientes. Por ahora, esta es la siguiente cita, es la cuarta cita, el día del Pentecostés, la fiesta de las semanas. Pero veremos más adelante las siguientes citas que son también muy importantes, que tienen que ver con el regreso del Mesías, las fiestas del otoño. Bien, por ahora espero que sea de mucha ayuda y de mucho interés, y queda también libre para que ustedes puedan investigar, estudiar y aprender mucho más. Gracias y nos vemos para la próxima.